La remoción de escombros empezó en la zona más afectada por los desbordamientos de los ríos en Esmeraldas. En la Corte Constitucional se realiza la audiencia para analizar el decreto ley sobre reforma tributaria. El movimiento oficialista Creo no tendrá candidatos ni a presidente ni a asambleístas. Los negocios del Guasmo Sur en Guayaquil cierran parcialmente por temor a enfrentamientos entre bandas narcocriminales. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Empezamos Televistazo y lo hacemos en el Cantón Esmeraldas, donde se concentra el mayor número de afectados por el desbordamiento de ríos en la provincia. Hola, Alejandra. ¿Qué tal, Gaby? Los sectores del sur sufren los mayores daños, lo que profundiza la situación de pobreza. Fabiola Santana tiene un informe. Esmeraldas, SOS. En la cabecera cantonal de Esmeraldas están en el sur y bordean el río Teaune, que se desbordó el fin de semana. Este martes el nivel del agua bajó, pero en las calles y casas aún hay lodo. En el barrio Propicia 4, el cuerpo de bomberos ayuda a evacuar el agua de los patios y casas, mientras que maquinarias remueven los enseres convertidos en escombros. En la ribera del río todo está destruido. Solo en este tramo 6 casas fueron arrasadas por la corriente y todo lo construido por los moradores se lo llevó el río. Yo perdí todas mis cosas con casa y todo se fue. Todos quedamos con la chulla parada. Me quedé sin nada. Todo lo que había construido con un esfuerzo lo perdí en un momento desesperado por la naturaleza. Otras viviendas están sin paredes o techos. Allí las cabezas de hogar son personas de la tercera edad o con discapacidad que no tienen empleo ni esperanzas de salir de esta. Se me fue todo. Ni colchón, nada, todo cosas de cocina, todo se fue. Por ahora no tienen agua potable ni electricidad. Comen cuando voluntarios pasan por sus casas. Temen ir a albergues y luego ser olvidados. Muy crítica. No tengo dónde hacer un agua caliente, dónde dormir, todo como vieron se me perdió. Nos dicen que vayamos al Edilfo, pero no podemos dejar esto aquí botado. Este y otros barrios del sur de Esmeraldas son tradicionalmente afectados por la pobreza. Hace unos años se sumó la inseguridad y ahora deben luchar contra los embates de la naturaleza. Muisne es uno de los cantones más afectados tras las fuertes lluvias en Esmeraldas. Hay más de 1.200 damnificados y la entrega de ayuda se dificulta por los cierres viales. El gobierno analiza la declaratoria de emergencia. Adriana Bermeo con el informe. 4 cantones de Esmeraldas, Atacames, Esmeraldas, Muisne y Quinindé, siguen afectados por el desbordamiento de 6 ríos. Tras 12 horas de lluvias, Muisne, al oeste de la provincia, es una de las zonas más golpeadas. Hay 1.229 damnificados, de ellos 14 familias que lo han perdido todo. Pero estas cifras son preliminares. Las autoridades no han logrado llegar a todas las zonas. Un conjunto de las necesidades acumuladas e insatisfechas por muchísimos años, unida a la incesante lluvia, efectivamente desbordó. Entonces, Muisne tiene aproximadamente 66 años de cantonización, sin servicio de agua potable, sin alcantarillado. En Muisne se registran 3 cierres que dificultan la conexión con el resto de la provincia, la E15 estatal, Galera y Cabo San Francisco. El municipio tiene 2 puentes provisionales y están en busca de un tercero, mientras se mantiene el diálogo con el gobierno para concretar la entrega de maquinaria. Y la idea es poder llegar a cada uno de estos lugares, por eso vamos a declarar emergencia vial a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que la priorización de los recursos justamente pueda aterrizar en la provincia. Las parroquias más afectadas son Matambal y San Gregorio, que alberga 54 comunidades, todas cerca de ríos. La alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, señaló que no hay albergues y que el municipio ya entregó ayuda a los sectores a los que le fue posible llegar. A esta hora hacemos contacto con Fabiola Santana, quien se encuentra en Esmeraldas siguiendo la situación de los cantones afectados por las lluvias. Fabiola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama a esta hora?
Precisamente nosotros estamos en el Cantón Esmeraldas, donde se concentran 10.000 de los 14.000 afectados y hay también 2.400 casas que han sufrido daños. En estos momentos podemos observar, pese a que ha disminuido el nivel del agua, aún hay lodo en las calles. Ya intervinieron en este sector la Propicia 4, maquinarias, también el Cuerpo de Bomberos, pero vemos que avanzan poco, aún continúan colchones, continúan sillas, muebles en la vía, en la calle. Vamos a conversar un poquito por aquí. Amiga, ¿cómo se están adaptando? ¿Cómo están viviendo en medio de esta situación? Ahí viviendo y luchando, porque la verdad que, autoridades recién aparecen hoy día, ¿no? Y esperemos que el gobierno, el presidente y los candidatos tirados a candidatos hoy día para tirarse al presidente, pues que vengan acá. ¿Y hoy cómo han hecho con el agua potable? Nos dieron, gracias a Dios, desde ayer. Eso sí, nos dieron desde ayer a hoy, pues, pero ya hasta se va a ir el agua. Con la comida ya pasaron por el almuerzo, porque vemos que hay voluntarios que de alguna manera les dejan desayuno. Sí, los voluntarios nos dejan desayuno, pero no los gobiernos. ¿Qué tiempo más van a poder estar en esta situación? Aquí, al tiempo que sea necesario hoy, si es que la ayuda viene. Si es que la ayuda viene. Gracias, amiga. Bueno, esta es la situación aquí. El gobernador Frickson Erazo en la mañana recorría este lugar y decía que al menos hay unas 750 familias afectadas. Ya decíamos, intervino maquinaria, buscó remover escombros. Sin embargo, la situación aquí continúa. Decíamos que en la ribera, por ejemplo, 6 casas aproximadamente fueron arrastradas y otras viviendas están sin paredes, están sin techos. En este lugar hay muchos niños, incluso muchos niños que han perdido útiles escolares, uniforme, y así vemos la situación. Prácticamente hay sol. En la mañana empezó a llover, había temor por posibles crecidas, sin embargo salió el sol y esto es lo que ocurre aquí en Esmeraldas, donde hay 10.000 afectados. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. Buenas tardes. Una situación bastante dramática. Agradecemos por este informe a Fabiola. Y ahora vamos a revisar en Esmeraldas cuáles son los cantones que están más afectados por las inundaciones. Estos son Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Hasta el momento, según la Secretaría de Riesgos, se registran 14.014 personas afectadas. También 3.461 familias damnificadas. 2.895 viviendas en zonas inundadas, 21 unidades educativas anegadas y 5 centros de salud con daños en la infraestructura. Vamos ahora al tema electoral. El movimiento Creo renunció a participar en las elecciones de agosto próximo. La organización política de gobierno no presentará binomio presidencial ni candidatos a la Asamblea Nacional. Paul Romero con el informe. El movimiento Creo sorprendió con su decisión de no participar en la contienda electoral de agosto próximo. El presidente de la organización política, Esteban Bernal, anunció la resolución. No presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional en todo el país. El mandatario Guillermo Lasso, líder de Creo, disolvió la asamblea y convocó a elecciones el pasado 17 de mayo y hasta el momento es la única organización política que renuncia a participar en el proceso electoral, pese a que la impulsó con la muerte cruzada. Bernal trató de explicar las razones. Creo que este es un compás de espera en donde redoblaremos los esfuerzos en el ámbito gubernamental, pero nos prepararemos para volver en el año 2025. Pero el movimiento Creo tampoco apoyará a ningún candidato presidencial o alianza alguna para la asamblea y dejaron en libertad a los militantes para que puedan elegir. Pero eso sí, menos por el correísmo y socialcristianos. La alianza que intentó tumbar a Lasso, aclaró Bernal. Esas son líneas rojas para el movimiento Creo. Para evitar que el autoritarismo, el abuso y la corrupción regrese al Ecuador, sin duda alguna. El resto de organizaciones políticas corren contra el tiempo para decidir a sus candidatos. La Corte Constitucional escuchó los argumentos del gobierno y de organizaciones sociales sobre el decreto ley tributario enviado por el presidente Guillermo Lasso, que sigue a la espera el dictamen del organismo. Jacqueline Rodas con el informe.
Han pasado 20 días desde que el presidente Guillermo Lasso envió a la Corte Constitucional el decreto ley tributario y hasta el momento no se emite el dictamen. La jueza ponente Alejandra Cárdenas llamó a audiencia y este martes escuchó los argumentos de las partes. Desde el gobierno se recalcó a los magistrados que ellos no pueden determinar si el decreto ley es urgente y económico. Siendo así, para esta alta corte se trata únicamente de un control de constitucionalidad que se limita a la revisión de si lo escrito en el articulado del decreto ley no afecta a derechos protegidos por la Constitución de la República, en razón de que la facultad o el análisis de si las medidas son técnicamente convenientes o no le corresponde. También compareció el ministro de Economía y Finanzas, quien defendió el contenido del decreto ley. Bajando impuestos estamos haciendo crecer la economía. Si ponemos más plata en el bolsillo de la gente, esa plata gira, genera crecimiento económico e inclusive se aumenta la recaudación. La Corte además escuchó a terceros interesados y organizaciones sociales y políticas. Ninguna de las medidas justifica la urgencia, ya que los recursos recolectados por el Estado referentes a los periodos fiscales 2022 se encuentran en las arcas fiscales y el impuesto a la renta del 2023 se paga en el 2024. Por lo que no existe urgencia para la aprobación. Este jueves habrá otra audiencia para analizar el segundo decreto ley sobre zonas francas enviado por el primer mandatario. Una central hidroeléctrica y una represa en el sur de Ucrania fueron destruidas esta madrugada en medio del conflicto con Rusia, dando paso a una gran inundación en zonas habitadas. Las instalaciones se encuentran en un territorio ocupado por fuerzas del Kremlin y se piensa que fue volada con explosivos y no durante un bombardeo. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por este hecho. La emergencia ocurrió a las 2 de la madrugada en la región de Jersón, en el sur de Ucrania. La represa de Kajovka, una de las mayores y más importantes de ese país, fue destruida en un ataque. En redes sociales fueron compartidas estas imágenes que muestran supuestas minas que estallaron momentos después en el área. El agua fluye sin control hacia el río Dnieper, provocando las primeras inundaciones en pueblos ubicados en ese trayecto. El gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, habló en un video pidiendo a los residentes que evacúen el área. Natalia Jamenyuk, vocera de las Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania, dijo que la explosión de la represa es la reacción de Moscú a la contraofensiva anunciada por Kiev. El Ministerio del Interior ucraniano confirma 24 poblaciones inundadas después del ataque y ya hay varios rescates de personas atrapadas en medio del agua. Esta represa abastece a la península de Crimea y a las reservas para enfriamiento de la central nuclear de Zaporizhia. El Kremlin dice que fue un acto de sabotaje por parte de Ucrania. Mientras que el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar a Rusia por este ataque. Vamos a la pausa y al regresar, la policía patrulla el Guasmo Sur de Guayaquil por el temor de dueños de locales comerciales a que ocurra un enfrentamiento entre bandas criminales. También, nuevos agentes se incorporan a las filas de la Policía Nacional. La ceremonia se realiza en el Cantón Rumiñahui. ...960 agentes especializados van a ingresar a las filas policiales. Francisco Garcés está en el Estadio Municipal de Rumiñahui, donde se realiza la ceremonia de graduación de estos profesionales. Al evento también asistieron el presidente de la República y otras autoridades de Estado. Francisco. Se concluyó hace muy pocos minutos esta ceremonia en donde se llenó el Estadio Municipal de Sangolquí con decenas, cientos de familiares de los 960 nuevos integrantes de la Policía Nacional. Una particularidad de esta ceremonia, por primera vez en una misma ceremonia oficial se incorporan a filas policiales policías de línea en el grado de personal operativo y también
oficiales de la Policía Nacional como profesionales especializados en varias áreas que también se incorporan en esa calidad a la Policía Nacional. Este contingente será fundamental, han dicho aquí las autoridades, para fortalecer las capacidades profesionales de la Policía Nacional a nivel de investigación, por ejemplo, y a nivel de atención de segunda línea, es decir, enfermeros, médicos y cualquier otro profesional que sea incorporado y que prestará sus servicios para el nivel operativo y también para el nivel de atención y de investigación en las filas policiales. Toda la planta central del gobierno nacional estuvo presente en esta ceremonia que encabezó el presidente de la República y también las autoridades policiales. Vamos a escuchar a continuación qué se dijo en esta ceremonia. Estamos comprometidos por continuar trabajando por una policía cohesionada, capacitada y profesional. Su arma de dotación será para utilizarla en contra de los delincuentes, en contra de los terroristas, en contra de aquellos que quieren robar la paz y la tranquilidad de la familia ecuatoriana. Con esta incorporación de casi 1,000 nuevos policías, ya son 65,000 los integrantes de las filas policiales y el gobierno mantiene su ofrecimiento de que, según el programa establecido hasta el 2025, deberían ser 80,000 los miembros de la Policía Nacional que se incorporen en los siguientes años. Ha hecho un llamado justamente el presidente de la República, quien tiene un mandato corto de aquí en adelante, a que el próximo gobierno continúe el proceso de inserción de nuevos miembros de la Policía Nacional. El periodista Guillermo Lizarzaburu fue sentenciado a 2 años de prisión, denunciado por el entonces legislador social cristiano Pablo Muentes, quien lo acusó de haberlo calumniado a través de Twitter. Guillermo Lizarzaburu es un periodista con una larga trayectoria en distintos medios de comunicación en Guayaquil. Actualmente dirige el portal Guayaquil News y el pasado 11 de mayo el juez de San Borondón, Carlos López Bulgarín, lo sentenció a 2 años de prisión por el delito de calumnia y al pago de $80,000 como reparación integral. La denuncia la realizó Pablo Muentes, quien hasta el 17 de mayo era legislador por el Partido Social Cristiano. Muentes denunció a Lizarzaburu acusándolo de haberlo calumniado en su cuenta de Twitter. El periodista lo niega. A mí me sentencian por unos tweets que no son míos. Y sostiene que es otra la razón por la que fue acusado. Denuncia que Lizarzaburu entiende como una persecución debido a un artículo que publicó en su portal. Yo solo dije que Fausto Alarcón, que es la persona que está siendo cuestionada por otra persona a la cual le quitaron su tierra, o que él dice que le quitaron su tierra, es primo hermano de Pablo Muentes. Y que el proceso fue completamente irregular, dice, que nunca lo notificaron, que nunca se receptó su versión, que se enteró de que había sido sentenciado por casualidad, entre otras consideraciones. Lo primero que nos dice el abogado del Consejo de Comunicación que debió haber hecho el señor si se sentía afectado, era escribirnos y decirnos, señores, yo no estoy de acuerdo con eso, una réplica. La sentencia ya fue apelada. Paralelamente, establecieron contactos con organismos internacionales para que le den seguimiento a esto que consideran un atentado contra la libertad de expresión. Ecuavisa intentó contactar al ex legislador social cristiano Pablo Muentes para obtener su versión, pero no respondió. Más de $20 millones al año pierden las empresas que transportan materia prima hacia Azuay debido al mal estado de las vías. William Young con el tema. La carretera Cuenca-Girón Pasaje es la principal vía que conecta al Austro con el norte de Perú. Pero su mal estado está generando pérdidas en el sector exportador cuando ese tramo está bloqueado, ya que la distancia que deben recorrer es el doble. Por esta ruta son 156 kilómetros entre la capital Azuaya y la provincia de El Oro, en promedio 6 horas. Pero cuando ocurren deslaves, el transporte de carga se desvía por Azogues, La Troncal, Guayaquil, Machala, hasta llegar a la frontera sur. Casi 12 horas de viaje y aumentando el costo de los fletes en productos como línea blanca, cerámica, alimentos y licores. Lo que está sucediendo es que estas empresas que exportan
absorben ese costo extra, no le cargan a la exportación, sino se cargan como su costo de producción, porque el momento en que usted le incluye un costo extra a la exportación, ese producto se vuelve menos competitivo en el exterior, en el caso del mercado peruano. Según la Cámara de Industrias y Producción de Cuenca, esta situación también afecta a las empresas que compran materia prima, por ejemplo, combustible en la planta de gas de Bajo Alto, en El Oro. Solo el sector de cerámica pierde más de $20 millones anuales en logística por el mal estado de las vías. Más adelante en Televistazo, en Santo Domingo, un detenido fue asesinado dentro de las celdas de aseguramiento temporal en el Consejo de la Judicatura. Mientras, en Guayaquil, un adolescente de 14 años fue baleado. Además, 4 muertos dejó un temblor en el sur de Haití. Este desastre natural se suma a las inundaciones que sufre ese país. En Santo Domingo, hombres armados irrumpieron en el Consejo de la Judicatura y asesinaron a un hombre recluido en las celdas de aseguramiento temporal. Mientras, en Guayaquil también se reportaron otros sicariatos. Un menor de edad está entre las víctimas. Estefanía Arias con el tema. 3 hombres llegaron en moto al Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas y sometieron al guardia y al guía penitenciario que vigilaban las celdas de detención temporal. Allí acribillaron a Francisco Zurita, de 37 años, el único detenido por el intento de secuestro de las niñas en la vía a Puerto Limón, ocurrido la semana pasada. Zurita iba a ser trasladado a la cárcel de La Tacunga. En la cooperativa Paquilla, en el norte de Guayaquil, 2 personas, una de ellas de 14 años, que iban en una tricimoto, fueron acribilladas. Familiares del menor llevaron el cadáver a su domicilio. Allí ingresaron los uniformados para hacer el levantamiento del cuerpo. El conductor de la tricimoto también resultó herido, mientras otro pasajero pudo salir corriendo para no ser alcanzado por las balas. En Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, un hombre de 18 años murió a tiros mientras circulaba por una calle del bloque 21. Durante el ataque, otras 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud. Según testigos, los sicarios iban en un vehículo que la policía intenta identificar. La zozobra por un posible enfrentamiento entre bandas criminales provocó que decenas de locales comerciales en el Guasmo, sur de Guayaquil, decidieran cerrar. Diego Cuenca con la nota. Son más de 400.000 habitantes que están aprendiendo a convivir con bandas narcocriminales en el Guasmo sur de Guayaquil. Y en esa nueva vida se han visto obligados a cerrar sus locales comerciales por temor a ser víctimas colaterales en los enfrentamientos de esos grupos delictivos. El último hecho de zozobra se intensificó la tarde de ese lunes, cuando decenas de negocios de al menos 60 cuadras tuvieron que finalizar su jornada de trabajo porque murió un integrante de la banda Los Lagartos que vivía en el sector. Y según la policía había riesgo de hechos violentos. La gente decía que iba a haber alguna balacera y ahí la gente no sale, se queda metida en la calle hasta la noche. Los locales afectados fueron los que se ubican en la avenida Abdón Calderón, por donde trasladaron el féretro con el cadáver de alias J, quien el sábado pasado fue asesinado a tiros en el suburbio. Su crimen derivó en una masacre en La Trinitaria, un sector cerca del Guasmo, donde murieron 5 personas tras un tiroteo. Cuando hay ese tipo de situaciones tratan de causar saqueos o robos a lo que es los locales comerciales. Es por ello que se sugirió de que cierren temporalmente un gran número de masas que se trasladaban en motocicletas, a pie, en vehículos y lógicamente con perfiles de riesgo alto. Y a las 11 de la mañana de ese martes aún había temor entre los comerciantes. Son pocos los que se atrevieron a abrir sus negocios, a pesar de que más de 10.700 locales cuentan con botones de pánico en todo el sur de la ciudad. Aquí por diario que se venda unos 150 o 200 euros. Se pierde bastante. Ahora la policía patrulla el Guasmo y pide a los ciudadanos que retornen a sus actividades cotidianas en una de las zonas más peligrosas de Guayaquil.
En la isla Santay, ubicada frente a Guayaquil y Durán, las 320 personas que viven ahí aún carecen de servicios básicos. Además, la mayoría de habitantes se dedica a la pesca porque la visita de turistas disminuyó desde antes de la pandemia. Con la única estación médica cerrada, camineras en mal estado y paneles solares obsoletos. Así fue como encontramos la ecoaldea de la isla Santay, ubicada frente a Guayaquil y Durán. Esta comunidad, integrada por 320 personas, aún carece de servicios básicos como la provisión de agua potable. Hasta el 2019, la principal fuente de ingresos de los moradores de la isla era el turismo. Pero la pandemia, la falta de mantenimiento y descuido de las autoridades ahuyentó a los visitantes. Don Benito Parrales, que antes recibía con amor finos a los turistas, hoy sobrevive de la pesca que realizan sus hijos. Realmente no duele mucho. Las personas que vienen a trotar ya no pueden trotar, los gualaquileños, también los que vienen en bicicleta tampoco y porco ya no entran. Entonces el turismo se está disminuyendo. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, que ayer visitó la ecoaldea, reiteró su pedido al gobierno. ¿Queremos recursos? No. No le estamos pidiendo la transferencia de la competencia con recursos al Ministerio del Ambiente. Aguiñaga dijo que Santay necesita al menos $5 millones en inversión para mejorar su infraestructura, la dotación de agua y la construcción de nuevas viviendas. Pero, ¿de dónde va a sacar el dinero? Ya hay formas de buscar algunas temas de cooperación internacional y, por supuesto, recursos que van a tener que salir también de la propia prefectura. En los siguientes días, la prefectura levantará información sobre las necesidades más urgentes en la isla. Y si no logra la competencia en los próximos 5 meses, se lo planteará al próximo gobierno. Un auto terminó volcado tras un accidente registrado esta madrugada en el norte de Guayaquil. El exceso de velocidad hizo que el conductor pierda pista y dé vueltas de campana. El chofer huyó del sitio. Este auto negro terminó volcado luego de un accidente ocurrido en la Avenida del Bombero, a pocos metros de las oficinas de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil. Agentes de la Policía y Tránsito llegaron a la emergencia y encontraron abandonado el vehículo. Se presume, por versión de los moradores, que el vehículo venía huyendo a un operativo policial. Ahí donde vemos la división entre el carril de velocidad y el carril de servicio. Justamente en esa división, pues parece que pierde pista el vehículo y por eso se produce el volcamiento. 2 carriles de la avenida fueron cerrados para que la grúa retire el carro accidentado, que no tenía placas, mientras los bomberos limpiaron el combustible derramado sobre la calzada. Por ahora, los agentes revisan los videos de las cámaras del sector para identificar al conductor que huyó del sitio, mientras que el carro fue trasladado hasta los patios de retención. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con su par de Rumiñahui, Fabián Isa, para definir cómo trabajarán en varios ejes que beneficien a ambos cantones. Carlos Luis Carrillo amplía la información. El alcalde de la capital, Pavel Muñoz, se reunió con su par de Rumiñahui para tratar temas como seguridad, el manejo de residuos sólidos, prevención ante una posible erupción del volcán Cotopaxi y movilidad. Para el alcalde de Rumiñahui, el trabajo debe ser de manera conjunta. Vamos a trabajar ya en cada una de las secretarías en Quito, en las direcciones de Rumiñahui. Hay los recursos, lo que no ha habido es ejecución. En cuanto a temas de seguridad, Isa confirmó que en el cantón existen 23 UPCs. Varias de ellas serán repotenciadas para recibir a nuevos uniformados en las próximas semanas. Además, informó que se construirá un cuartel que albergue y dé la posibilidad justamente para no solo Rumiñahui, sino el Valle de los Chillos. Mientras que ambos funcionarios trabajan en un sistema de comunicación para prevenir a la población en el caso de una erupción del volcán Cotopaxi. La preparación de la ciudadanía es clave en un momento de estos para poder trabajar de una manera mancomunada. Aproximadamente en unos 15 días, principalmente para la parte de alarmas comunitarias, alarmas de riesgo. Las mesas de trabajo se instalarán en los próximos días para definir una hoja de ruta que pondrá en marcha según los municipios a mediano plazo. Todos los lunes, centenares de personas buscan trabajo en el centro de Tumbaco. La iniciativa popular ha creado un sistema para exhibir al público las ofertas laborales. Alex Ceballos nos cuenta más. Carla tiene 18 años y busca trabajo.
Mi sueño es trabajar, tener mis cosas, ayudarle a mi mamá. Como ella, decenas de jóvenes y adultos revisan los anuncios colocados en estas carteleras públicas. En la calle Gonzalo Pizarro, en la parroquia de Tumbaco. Mi oficio es albañil. Y a ver si, pero no hay todavía, no han puesto ningún anuncio. Hay ofertas laborales de todo tipo. Compra y venta de bienes, también oportunidades de negocios. La iniciativa empezó en esta oficina y debido a la gran demanda se ha extendido en toda la cuadra. Ahora cuesta colocar un anuncio, $5 a la semana. En Quito, 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no tienen trabajo. Así lo revela la última encuesta sobre grupos vulnerables elaborada por la Secretaría Metropolitana de Inclusión. Brian es bachiller y tiene licencia profesional. Después de varios minutos de búsqueda no encuentra una opción y decide alquilar un espacio. Él necesita urgente ayudar a su familia, manifiesta. Mi expresión de sueldo es el básico. De esta manera la calle Gonzalo Pizarro en Tumbaco se convierte poco a poco en la esperanza de muchos jóvenes que buscan una oportunidad laboral.